puede haber más de una patología presente. Bueno, el día de hoy tenemos una paciente femenina de 28 años de edad con motivo de consulta de dolor abdominal. ¿Qué quieren saber? Ustedes le van a evaluar a esta paciente. Se esse dolor começasse ali, quanto tempo, onde é essa ponta com o dedo, onde está doendo, e qual é o grado do seu dolor, se é muito intenso, se não é? Luis, ¿verdad? Luis, vos que siempre estás por el hospital. Yo creo que se suele hacer cuando llega un paciente a la consulta de urgencia. Primeiro já está ali. O que falta? Normalmente Falta certo. Nombre no vamos a decir, pero es un paciente real. que comeste, que se alimentou também. Não? Não. Además de la transferencia, Mais. ¿qué se suele hacer ahí en la puerta de la urgencia? Classificação urgente, não urgente. Clasificar a la paciente. Pasa por RAC primero. Siempre hagan más o menos este ejercicio a la hora de evaluar a un paciente. Siempre tienen que clasificar. Muy diferente atender un dolor abdominal que esté hemodinámicamente inestable, ¿verdad? Y atender a un paciente por urgencia que esté hemodinámicamente estable. Entonces lo primero que se suele hacer en nuestra urgencia es el RAC. Le evalúa un licenciado, le evalúa un interno, pregunta datos de filiación, nombre, edad, motivo de consulta y signos vitales, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Signos vitales. Entonces, ¿qué es lo primero que quieren saber? ¿Qué es lo primero que quieren saber para evaluar esta paciente? Como por ejemplo que acabamos de dar, ¿vas a acordar? Antecedentes patológicos, Para eu poder fazer a triagem e saber se vai precisar. teve queda, Clasificar para hacer el triaje debemos saber signos vitales. Ya le clasificamos primero al paciente para ver si es una emergencia, si es una urgencia. Ya saben lo que es. Entonces, signos vitales. Hagan siempre ese ejercicio. ¿Qué quieren saber de signos vitales? frequência de Frecuencia cardíaca. pressão, saturação, ¿Qué más? frequência, Frecuencia cardíaca frequência 72 por minuto. respiratória, saturação, temperatura. Frecuencia respiratoria 14 por minuto. Saturação, Presión arterial demasiado sana en la paciente. perfeito. 180, 120, 80 milímetros de mercurio. Temperatura, Temperatura 36.2 grados Celsius. então não é mais uma urgência. Está hemodinámicamente estable la paciente. O sea, probablemente no se va a morir dentro de los primeros 5 minutos. Y ahora sí. Ya saben que una paciente femenina de 28 años de edad está hemodinámicamente estable y que viene por dolor abdominal. ¿Cómo van a confirmar su dolor? Pues al principio ustedes tienen que tratar de hacer una evaluación sistematizada del paciente para no saltarse pasos. Y además eso les va a ayudar a llegar al diagnóstico y a llegar a diagnósticos diferenciales. ¿Qué queremos saber de la lista?
es eso? Aparición. Aparición. Bueno, acá hay algo que yo siempre suelo dar en algunos casos clínicos, tanto en la práctica como en la parte teórica. Acuérdense que un paciente miente a veces. Y este es un caso muy especial porque el paciente o la paciente en este caso es colega, es médica también. Entonces, la A, aparición. Ella dice que fue de inicio insidioso, pareció de a poco la molestia. Ella dice que siente como puntadas el hipocondrio derecho. Bueno, aparición es insidioso de aproximadamente 6 horas de evolución. Llegó a las 4 de la madrugada a la urgencia y la molestia al inicio a las 10 de la noche más o menos. Bueno, vamos avaliar se ela já fez sua cirurgia AP, se ela é uma sexo feminino. Pero todavía no terminaste el Tem inicio. que terminar ali. Ah, No ar ainda. Depois da localização. Hasta ahora sabes que es un dolor tipo insidioso, ¿verdad? De 6 horas de evolución. Nada más, ¿verdad? ¿Qué más vamos a contar? Localización. Siguiendo a Alicia. Localización. Ella dice que siente molestias barra dolor en epigastrio, zona periumbilical e hipocondrio derecho. Eso es lo que refiere la noticia. Lo que refiere. pode repetir de novo? A que você falou antes? Sí, refiere la localización. La paciente refiere epigastrio, zona periumbilical e hipocondrio derecho. Eso es lo que nos refiere la paciente. ¿Y ahora? a intensidade Irradiação. e radiação. Intensidad de la Isso erección. já foi, já. Ella refiere que solamente siente molestias en esa zona que describe. Siente que el dolor va hacia otro lado. Característica. Te voy a decir lo que refiere la paciente. Pero obviamente la paciente no te va a decir mi dolor es de tipo puntada, mi dolor es de tipo opresivo, mi dolor es de tipo cólico. Esas son cosas que nosotros escribimos en la historia clínica interrogando. Pues que no nos va a decir eso. Tengan en cuenta eso. Ella dice que siente como puntadas, pequeñas puntadas. Tipo cólico. Y aparentemente no parece un dolor tipo cólico. Siente que realmente lo que ella siente son molestias abdominales. Siente como pesadez, ¿verdad? Se siente un poco distendida, está con un poco de eructos. Sua dolor muda de acordo com a sua posição, se você vira para a espalda, No cambia el dolor con los cambios de posición. La paciente no cambia el dolor con los cambios de posición de la paciente. La paciente refiere que consumió infusiones caseras. Té. Infusión casera. Té. Té. A las 10 de la noche y se ha acostado a dormir. Bueno, ¿Pasó el dolor? ¿La molestia? No. No me acuerdo con eso. Fecha da última menstruação. Fecha de la última menstruación hace 7 días. diagnóstico já? Ou não? Son genios y legales.
Depois que se tiene alimentou, un poco de eructo. Que? ¿Se lo dicen por qué? Quê? Gases, eructos, ajustes. bueno, Más me preguntaría, Ela tem Enfermedades delicadas. no se conoce hipertensa, no se conoce diabética, no se conoce alérgica, no se conoce asmática. Os pais. Ela tem algum histórico de refluxo? No refiere historia de reflujo. Familiares. Antecedentes. ¿Qué quieres saber de la familia? Enfermedades da base ou se. Su mamá es hipertensa, tratada en tratamiento regular con losartán 50 miligramos 2 veces al día, más carvedilol, y su papá también es hipertenso, tratado con losartán 50 miligramos 2 veces al día. Eu não entendi a intensidade. Volta um pouquinho, eu não entendi. Intensidad, ella refiere una intensidad moderada, pero ahora mismo, a la hora de la consulta, es leve. Então a gente coloca como? Então, numa história clínica a gente colocaria como? Depende. Se ela Puedes especificar la intensidad moderada al inicio del cuadro, a la hora de evaluación, intensidad leve. Si quieres ser muy específico, sí, porque vos tenés que describir ese cambio que hubo. Ya refiere que le dolió mucho, pero tomó una infusión casera, se fue a dormir, no le pasó el dolor y vino a la consulta, pero ahora mismo tiene molestias abdominales. No es un dolor muy intenso. se ela come, por exemplo, comida gordurosa, sente dor ou não? Y realmente ella no hizo relación a la ingesta de comidas con el dolor. Hábitos tóxicos. Hábitos tóxicos. No, es fumadora, es bebedora social. E seus órgãos fisiológicos? Catarro. Catarsis positiva el día de ayer, porque acordate que estamos a las 4 de la madrugada, pero fue positiva el día de ayer, a la mañana. ¿Qué más quieres hacer? ¿Qué más preguntar? Mãe. Os sintomas Sim. acompanhantes. Mãe? Sí. Quantos filhos? 2. Parente. Doble cesárea. Parente. Estaba casada. En teoría. Tem, apresentou vômito, diarreia, constipação. No presentó diarrea, no presentó constipación que ya refiere. Acuérdate que dijo que se fue del cuerpo el día anterior. Estamos de madrugada, una hora muy especial. Así que llega de madrugada. No tuvo náuseas, tampoco vómitos. Tengo un caso un poco difícil porque no es lo clásico. Urina. vamos agora Sintomas. sim, porque Urina. Sintomas urinários. No refiere síntomas urinarios, no pica, no arde, orina en un solo chorro. perdão, ¿Qué quiere decir eso? No hay tenemos fiscal, no hay fisuria y poliquia. Vamos a preguntar, Ela tomou algum remédio. infusión casera. Não, tipo remédio Não. da vida, assim. porque Qualquer dia. podemos vamos começar a pensar em 3 situações de diagnóstico, né? Só através dos exames laboratórios podemos confirmar alguma patologia mais específica. ¿Cómo que? Algo gástrico ou ¿Qué laboratorio le haría a la paciente para confirmar algo gástrico? NASA queratina. NASA perfil hepático. ¿Qué vos crees
aprovechar algo para pedir un laboratorio. Eso. ¿Qué harían? ¿Preguntarían algo más? ¿Sarían al examen físico? Ela faz tudo diário. Os diários. No, no hace uso regular de él. Já pode passar o exame físico? Exame físico? Depende de usted. Yo cada vez le voy a ayudar menos en los casos Com clínicos. hipercussão. ¿Usted puede llegar o no le diagnóstico? Eu Uma queria hipercussão? exame Hipercussão? de turbina e Calma, tem que fazer exame. ¿Vas a empezar en esa física con una producción? Não, exame físico, fazer exame físico pra ciência. ah, sim. Espécie. Preguntaron todo. Não. Eu não sei, não. Se ela fez alguma cirurgia, Sí, es doble cesárea mas só anterior, colecistectomizada por vía laparoscópica y se sometió a una cirugía bariátrica. No recuerdo realmente la técnica, no te quiero mentir, que se hizo hace 5 años. Ah, ela pode ter uma. Peraí, ¿Qué? ela pode ter uma complicação dessa bariátrica. Pode. Puede ser. Sí, Por aí que Mas está ela com vai- Em qual é o período? Ela fez um. 5 años después no tiene alteración Tem de que saber hábito não, se ela fez- fisiológico. se ela No fez- preguntaron tanto si come o no, qué come, cómo come, ¿verdad? Pero en teoría no hay tampoco alteración y en teoría ella no relaciona el dolor con la ingesta de alimentos. No preguntaron, por ejemplo, qué comió en el día. La paciente dice que al mediodía comió un pedazo de churrasco, Aham. a la tarde tomó un café y a la noche estaba tomando mate. ¿Cómo le dicen usted al mate? Sí, Chimarrão. chimarrão. Marrão. Eso es lo que ella consumió en el día. Ela pode ter uma hérnia de Peters. ¿Una qué? Uma hérnia de Peters. É uma complicação do bariátrico. Podría ser. ¿Por qué decir que puede ser eso? Porque ele é uma complicação. Aí depende de saber se ela fez qual tipo de bariátrico. Claro. No tenemos la técnica. Acontece só na bypass. Que aí geralmente acontece uma obstrução. E se ela comeu churrasco, Puede ser. Una hipótesis a descartar, ¿verdad? a minha madrasta aconteceu isso, só que com ela foi mexerica. Solamente que acordate que si tiene una hernia, ¿verdad? Que llega a complicarse con una obstrucción, ¿verdad? Va a dar una obstrucción intestinal alta. Después vamos a hablar de eso. ¿Qué más? Pasarían ya al examen físico. Ustedes me preguntan, yo les respondo. ¿Qué quieren saber? Pode estar da cirurgia, ela pode estar com uma aderência também. Factor de riesgo, sí, puede tener adherencia. Puede ser una cirugía. A sensação de distensão começou no mesmo momento do dolor? Ella ya se sentía distendida en horas de la tarde, por eso ya no comió a la noche, solamente tomó mate. Es algo muy importante interrogar. ¿Por qué tomó un café a la tarde y tomó mate a la noche? No es normal. Por más que sea una operada bariátrica, ¿verdad? Normalmente la gente come. Mas quanto tempo antes? Quantas horas ela está se sentindo estendida? Más o menos empezó después del almuerzo, 2 de la tarde. Empezó con sensación de pesadez. Ella se sentía, el paciente te va a decir, me siento hinchado, tendido, y yo, Inspeção, doutor. inspección, Peraí, ectoscopia. leptoscopía. Es una mujer
normolínea, eutrófica, unidad cronológica, coincide con la biológica. La ectoscopía todo bien, ¿verdad? No hay nada que llame la atención de la ectoscopía. ¿Verdad? No es obesa, tiene buen tropismo, no aparenta asténica. Al momento en el que se llegó a la evaluación no tiene fases dolorosas, no está pálida, no está sudorosa. La ectoscopía es un poco lo que llama la atención. Tuvo si tenía una vez negra. No me refiero. ¿What? Infección tiene un abdomen levemente globuloso, a expensas de tejido celular subcutáneo. No es obesa, pero es magra la doctora. Tenía un poco de tejido celular subcutáneo, estaba simétrico, a expensas de la cicatriz operatoria que ya mencionamos. Estaba normocoloreado. No había signos de circulación colateral, el ombligo estaba normoinsertado, la distribución pilosa era por la sexo y edad, y se evaluó fosas herniarias sin particularidad. Se há certo tempo. Você fez seu popô normal hoje ou não? ¿Qué? Você fez seu popô normal hoje ou não? Ya le está haciendo el examen físico. Sim. Mas deveria ter perguntado isso antes. Né? Ella dijo que fue del cuerpo el día de ayer a la mañana. ¿Sí? Acordate que estamos a las 4 de la madrugada Do del outro día dia. siguiente. Esse cara aqui. ¿Qué más quieren saber? Pulso quimoide. ¿Qué? Um pulso quimoide. ¿Qué más? Más del examen físico. Palpación quiere saber. Yo respondo lo que quiero saber. El abdomen está. ¿Qué? Yo respondo lo que ustedes me piden. Después vamos a ver las cosas que pasan por ahí. La compañía dice ocultación. Tem que fazer primeiro. ¿Por qué? Não vai alterar. En teoría puede alterar pero sí puede alterar un poco porque al palpar estamos estimulando las asas. Entonces no va a ser 100% de ocultación. ¿Sí? Si la oculta y la paciente tiene ruidos hidraéreos un poquito aumentados. Percusión. Está un poco distendida la paciente, está un poco timpánico, pero manteniendo la zona donde debería haber matiz. Palpación. El abdomen está, al momento de la palpación, está blando, está depresible, está levemente doloroso a nivel de epigastrio y región periumbilical. No tiene defensa muscular, no tiene dolor al rebote, no se encuentran masas palpables en el abdomen, la temperatura está normal. ¿Qué más?
Deve ser esse smart aí, que tomou noite. ¿Qué? Deve ser esse smart aí que ela tomou noite. Puede ser. Mas a dor veio antes do mate? Não foi por isso que ela tomou mate? Não. Não entendi. Não foi por isso que ela tomou o mate? Eu não entendi se ela tomou o mate por conta da dor. No, ella ya se sentía distendida a lo largo del día, pero no tenía dolor. El dolor empezó a las 10 de la noche, pero porque ella sentía una sensación de pesadez y de distensión, ya no comió. Tomó un café y tomó mate. E daí depois da dor ela tomou o chá. A dor começou antes, depois do chá. É isso? Não, ela não, tipo, começou, ela se sentiu distendida, Uhum. ela se sentiu pesada. Uhum. E daí passou a tarde, tomou café e tomou chimarrão. Não tem nada a ver com a pessoa. Não. Aí depois começou a dor. Entendi, Daí ela depois. tomou chá pra tipo parar a dor. Ah, tá. Tá. A gente pode dividir exames? Lo que ustedes quieran. Vamos pedir exame então. ¿Qué le pediría? ¿Le pediría un laboratorio? ¿Qué le pediría, por ejemplo, a un paciente así de laboratorio? Hemograma. ¿Qué quiere buscar con el hemograma? Se chama infecção. El hemograma te va a decir si hay infección. Não. Pode Certo. fazer o leucócito. Te va a decir que hay un proceso inflamatorio. PCR. Lactante de fase aguda. No, hay una hospital. Pediu uma amilase manifasta para descartar talvez uma pancreatite. Amilasa lipasa, puedes pedir. Acuérdense que la pancreatitis es la gran simuladora. ¿Sí? ¿Qué quieres buscar en la ecografía? Aderente. La ecografía no te va a mostrar la adherencia. A gente pode pedir um tombo para descartar uma infecção. ¿Cuáles son tus criterios para pedir una tomografía a estos pacientes? Acordate que le vas a irradiar a la paciente. Y antes de hacer la tomografía, deberías asegurarte de algo. Si no está embarazada, siempre asegúrense. ¿Sí? Mujer en edad fértil, por más que te digan no hay ninguna probabilidad de embarazo, Tem que hacer. asegúrense. Pero la gente viene y los milagros de Dios. Esta dice que hay que hacerlo primero. ¿Y por qué le pedirías una tomografía? Ahora mismo, porque de eso tenemos, a eso es lo que yo quiero llegar con esta paciente. Ahora mismo, ¿vos tenés algún criterio clínico para hacer una tomografía a la paciente? Não, mas eu faria para descartar outra infecção. Llegamos a entrar un poco en discusión. A ver, yo entiendo que en Brasil el sistema de salud es mucho mejor que acá. Y que hay hospitales muy preparados y que tienen sus estudios de imágenes pertinentes para todos los casos, inclusive de laboratorio. ¿Verdad? Pero no sean como Dr. House. ¿Llegaron a ver Dr. House? Ahora que son estudiantes de medicina, llegaron a ver Dr. House. Yo volví a ver después de ser médico y no puedo. Dr. House pide todos los
acuérdense que nosotros tenemos que hacer medicina basada en la evidencia. Porque yo el día de mañana me acuerdo contigo y te digo, me duele el estómago, doctora. Y no me vas a pedir una tomografía. Bueno, a ver, no está mal tu razonamiento, ¿verdad? En el caso de lo que vos estás sospechando, ¿verdad? Una complicación de la cirugía bariátrica, una probable oclusión intestinal, puede ser. Solamente que es un paso un poco más. Hay pasos para cumplir antes, pero no está mal del todo. Tiene un poco de razón. Solamente que ahora mismo en esta paciente nos encontramos así signos clínicos que nos obliguen a hacerle una tomografía. Les cuento qué pasó con esta paciente. Colega se evaluó brevemente. La colega decidió pedirle a la licenciada que le medique. La colega recibió hidratación y sertal compuesto, que tiene cloricinato de lisina y tiene simeticona. Se le pidió el laboratorio, no le voy a decir cuáles, ustedes mencionaron los laboratorios que quieren pedirle. La paciente se sintió mejor y decidió irse a su casa. Ela melhorou com esse medicamento. Se sintió mejor y fue. Então era Recibió só, un analgésico y simeticona. então era só gases. Puede ser. ¿Qué? Se fue la paciente, la colega. Al día siguiente, Ela volta. vuelve a las 10 de la mañana. Se decidió autoprescribir. Mentira, se hizo un pedido de ecografía ahí. Una ecografía abdominal que no era muy llamativo, sí informaba en una parte asas delgadas un poco dilatadas, ¿sí? Y un peristaltismo escaso. Com o quê, professor? Peristaltismo escaso. Ella trajo así y mostró su cuerpo. Ahora, acuérdense de algo muy importante cuando reingresa un paciente. ¿Cómo actuamos cuando regresa un paciente? Como una nueva atención completa. Signos vitales, se le hace la anamnesis otra vez, tratando de hacer preguntas específicas en ese periodo de tiempo que ella fue a su casa. Y obviamente se le vuelve a hacer el examen físico. Para no hacerla muy larga, porque quiero hablar de otro paciente. Se le hizo el examen físico, obviamente ella se fue a la casa y tomó diclofenac en la casa, no mejoró el dolor, inclusive aumentó el dolor. Y al examen físico se le nota más distendida, el abdomen sigue blando, sigue depresible, pero sí se siente que hay un poco más de distensión. Y le apuntamos, ya le digo lo positivo, le apuntamos. ¿Y se acuerdan que escuchamos ruido de haber aumentado al principio? Y ahora se escuchan disminuir. Clínicamente, ¿qué podemos sospechar? Torção, obstrução. Alguna obstrucción. ¿Por qué? ¿Por qué sospechamos obstrucción intestinal? Porque não tem mais diminuição dos fluidos do órgão. ¿Y por qué disminuyen los ruidos de cabeza? Porque ele se esgota, ele fica tentando, ele começa para tentar conseguir e depois ele se esgota e não consegue mais. Daí, tipo, você não tem defesa. Exactamente.
al principio, si hay una zona de obstrucción, ¿verdad? El músculo liso trata de vencer lo que está obstruyendo, sea lo que sea, hablamos en general, de una obstrucción mecánica. Entonces ahí empieza el dolor tipo cólico, las molestias intestinales. Solamente que en el caso de ella no se presentó con una clínica muy florida al comienzo. Porque en teoría, en los primeros momentos, cuando el músculo liso trata de vencer, ¿verdad? La obstrucción, ahí empieza el dolor cólico, fuerte. Después, lo que dijo la compañera. Y por eso cuando nosotros la apuntamos, tenía que ver aumentado, o parecían aumentados. Un movimiento de lucha del intestino. Pasando las horas, el músculo liso se agota, se distiende, se dilata y los fluidos hidráulicos disminuyen y aumenta la distensión abdominal. Entonces, clínicamente, podemos sospechar, ¿verdad? Por lo que estamos diciendo ahora. Ahora, hay algo muy importante que no le preguntaron a la paciente. Uso de medicação? ¿Qué pasa si yo les decía, o ella decía que no iba de cuerpo hace 2 días? 3, vamos a exagerar. ¿Qué yo tengo que preguntar? Ella dice que no va Vai aonde? aparte, para discutir esta parte. Imaginemos que ella dice que hace 3 días no va de cuerpo. No banheiro, No defeca. No se cae. Eu tava aqui, tava tudo normal. No va de cuerpo. No defeca. A gente leva Y viene con la clínica de distensión, ¿verdad? De aumentado. ¿Qué yo tengo que preguntarle? o que seria o normal para o paciente, porque às vezes o que é normal para um paciente é ir todos os dias no banheiro, mas para outros é de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias. O que seria esse normal? Quais as funções das fezes? Qual é a frequência? Qué importante preguntarle a un paciente que yo sospecho que está ocluido. Hábitos intestinais. Se expulsa gases. Si expulsa gas. Muy importante. ¿Por qué es importante? Porque es importante. Obviamente ella te dice que no defeca. Pero ¿por qué es importante saber si expulsa o no gas? Mas se Deus se medicou na praia, ela melhorou porque ela estava expulsando. Claro. Ahora te pregunto. ¿Por qué es importante preguntar si expulsa o no gases? Para ver a motilidade intestinal. para ver se é uma obstrução completa ou incompleta. Para ver si es una oclusión total o si es una oclusión parcial. Porque varía mucho la conducta cuando es una oclusión total o cuando es una oclusión parcial. Si viene un paciente ocluido, distendido, con abdomen doloroso, catarsis negativa, no hay flatos, sospechamos una oclusión total, ¿verdad? Y es del resorte quirúrgico. Está ocluido en los sitios. Ahora, si libera gases, se puede hacer ciertas medidas conservadoras. ¿Alguien sabe cómo se maneja una oclusión intestinal parcial? Parcial. É parcial. Parcial não solta gases. Não solta gases, é. Não. Parcial suelta gases. Quando está ¿Me escucharon? A una persona que está ocluida parcialmente son 3 zonas: nasogástrica, vesical y
hidratación parentera. ¿Y qué? Hidratación parentera. Arriba, abajo, hidratación. ¿Por qué? Repete, por favor. Sonda nasogástrica, sonda vesical y hidratación parenteral. Mas por que vesical? Por que vesical? ¿Qué vesical? Esa es la prueba. Para controlar a quantidade de urina. Sí, te sirve para eso. Y también disminuye un poco la presión intracraniana. Puede ser que el paciente está distendido. Las primeras horas, lo que le duele al paciente es el movimiento de lucha del intestino, el dolor tipo cólico. Si pasa eso y el músculo se cansa, lo que duele es la distensión. Cuando llega ese periodo, tenemos que descomprimir el abdomen. Vesical sirve para descomprimir levemente el abdomen y también para evaluar sus diuresis, ¿sí? Porque el paciente ocluido se deshidrata. Y vamos a ver después el mecanismo fisiopatológico de por qué se deshidrata el paciente. Por eso también otra medida es la hidratación parenteral. Y la sonda nasogástrica es comprimir el estómago. Estas son las primeras medidas que vamos a hacer, pero a un ocluido parcial. Si libera gases. Si tiene catarsis negativa y no libera gases, es quirúrgico. Entonces, acuérdense, tienen que saber clasificar al paciente. Lo que le digo todas las clases, le voy a seguir repitiendo. Ustedes cuando se gradúen, lo que tienen que saber es identificar y dirigir. Al ocluido parcial, le podemos llegar a manejar ustedes, pero a una oclusión total, usted tiene que identificar que está ocluido totalmente y saber que es conducta quirúrgica. Eso ustedes no pueden pasar por alto. ¿Qué está diciendo eso? Com todo esse Ya. procedimento, se Entonces, al ocluido parcial podemos hacer esas medidas. ¿Sí? Si es parcial, suele mejorar con estas medidas. ¿Cuánto tiempo podemos esperar a que mejore el paciente? Un máximo de 48 horas. Si en 48 horas no mejora la clínica de la paciente con esas tres medidas, obviamente si se le suma una cuarta, ¿verdad? Que es nada mayor. Reposo gástrico, ¿verdad? Entonces, obviamente, al decir sonda nasogástrica, dejamos abierta para descomprimir el agua. Y si tiene una sonda nasogástrica abierta, obviamente es reposo gástrico, porque todo lo que tome o coma va a ser por la sonda nasogástrica. Para que tengan en la cabeza. ¿Sí? Tá, se não melhora 48. Si no mejoran 48 horas, cirugía. ¿Qué factores de riesgo teníamos en esta paciente para que haga una oclusión intestinal? La cirugía. Tenía varias cirugías. Sí. Entonces, su oclusión puede ser por bridas inadherentes. Ya dieron oclusión intestinal con el doctor. Aguantamos. Entonces, ¿se acuerdan cómo se clasificaba la oclusión intestinal? Uno ya dijimos, total o parcial. Alto, bajo. Desculpa, doutor, o que você perguntou? ¿Cómo podemos clasificar la oclusión intestinal? En general, todas las clasificaciones que podemos hacer. Parcial, total. Eu acho que o tempo de evolução.
se ela é mecânica ou se si es mecánica o funcional. Localização, extraluminal, intraluminal. Tá bem. Ahí entramos más en la parte de teología. ¿No? Porque por una función mecánica el problema puede estar dentro de la luz, en la pared o ¿dónde? fora do intestino. O fuera del intestino. Ejemplo de una etiología de obstrucción intestinal intraluminal que puede ser Tumor. tumor. Corpo estranho. Torção, né? Torção. Estrangular. Puede ser, pero ¿cómo puede? Hay un problema en la luz, algo está obstruyendo Corpo estranho. en la luz. Parasitosis, pues por ejemplo. Un ejemplo un poco más raro, pero que tuvimos el año pasado ya fue un hilio intestinal, un hilio biliar. Vamos a llegar a dar también que es una complicación de una colecistitis aguda. No es muy común, pero puede pasar. Normalmente se da por fístula de la vesícula al intestino delgado. Puede migrar una piedra de gran tamaño, puede llegar a una colecistitis intestinal, donde el problema está dentro de la luz. ¿Se acuerdan más o menos todo? Pasó mucho tiempo. Professor, Sí. mas eu não entendi ainda quais são os fatores que a paciente tinha que indicava a oclusão, porque ela foi de corpo adierno no dia anterior. Claro, y eso es lo que confundía, ¿verdad? El tiempo de evolución, ¿verdad? Y que la clínica no era muy importante, ¿verdad? Este caso clínico siempre ve en la clase, ¿por qué? Porque no es un caso clásico. Le voy a comentar otro paciente, después de terminar este caso, donde sí es un caso un poco más clásico de obstrucción intestinal. Pero siempre suelo dar un caso clínico que es un poco raro, para que ustedes piensen, y otro caso clínico que es del libro, vamos a decir. Mas Lo que te hacía sospechar, y al principio nada. então qual que é a sua conduta? ¿Cómo? Qual é a conduta então nesse caso? La conducta de ella fue conservadora. Se le hizo sonda nasogástrica, sonda vesical, nada vía oral, hidratación parenteral y mejoró a las 24 horas. Não, mas isso foi depois que ela retornou. Sí, Não, mas antes, na primeira vez que ela foi. por eso dije que es un caso especial, porque ella era colega, era médica también. Ella recibió una medicación parenteral y decidió irse a su casa. O sea, no hubo conducta parte de nosotros. Lo de nosotros era dejarle nada vía oral, hidratarle y pedirle un hemograma o inasible beta-HCG, ¿verdad? Exámenes de rutina. Ahora, pues muchas veces, porque fíjense, realmente ella tenía muchos síntomas de dispepsia nomás. Sensación de pesadez, hinchazón, ¿verdad? Eructo. Que todo el mundo tiene dispepsia a veces. Especialmente después de comer mucho y mal. Decía al comienzo fue un poco difícil, ¿verdad? Porque no se hizo realmente el diagnóstico, ¿verdad? En la primera consulta. Pasando las horas, se asentó la clínica en obstrucción y ahí sí ya se sospechó. Doutor, se pedisse um raio-x, poderia ver algo? Ahí está. ¿Qué estudio le podíamos pedir a la paciente? Un estudio fácil, rápido, en todos los hospitales hay, para poder descartar o poder guiar un poco más al diagnóstico. ¿Qué estudio le haría? ¿Qué tipo de radiografía? Sí, genial sería hacer una radiografía por contrato, ¿verdad? Pero no tenemos. Podría hacerle algo más simple que te va a mostrar ya algunos
algunos signos de oclusión intestinal. Sin la necesidad de usar algo que no es inocuo, que es el contraste. Una radiografía Aquela. simple de abdomen, pelvis, como La P. de pie. El paciente tiene que estar de pie. Normalmente. Si es una oclusión intestinal mecánica, ¿qué podríamos observar en su radiografía? Asas dilatadas, mayores de 3 centímetros. ¿Qué más? Lo clásico. ¿Que se acuerdan de la clase de ultrarreloj? Y seguro que le dio súper bien oclusión intestinal, que usted lo acuerdan. Sí, voy a votar. Signo de monedas, Sí, se puede ver también eso. grano de café, Grano de café. ¿Qué era eso? el fuego. Sí, es la causa. Bueno, No sei o que de rosário. ¿qué más? Obviamente la asa va a estar dilatada. Niveles de hilo aéreo. Y si es mecánica, la causa va a haber ausencia o escasez de aire distal a la oclusión. O sea, usted tiene que ir a mirar, o sea, colon distal, recto, para ver si hay aire o no. Entonces, clásicamente esos tres tienen que buscar. Ahora, evaluar estudios de imágenes es repetición. No hay forma, les podemos mostrar en la clase, cortes de tomografía, cortes de radiografía, ¿verdad? Pero es una clase. Tienen que mirar radiografía de todos los pacientes que ven. Porque es entrenar el ojo para ver primero lo normal, para que después te llame la atención lo anormal. Por eso tiene que fijarse por lo menos en tres cosas: que las asas estén dilatadas, obviamente no tenemos para medir, pero la mayoría de 3 centímetros y la radiografía, niveles de hidroaéreo y escasez de aire en el colon o distal a la obstrucción. Esas tres cosas ya tienen ya signos radiográficos por lo menos de oclusión intestinal. Y la conducta quirúrgica y va a depender de la causa. Depende de qué es lo que esté ocurriendo. En este caso, nuestras sospechas son heridas de la herencia. Nosotros operamos el año pasado un paciente joven de 23 años que había tenido un antecedente de una agresión por tercero con proyectil de arma de fuego. O sea, le dispararon en el abdomen. Tuvo una laparotomía exploradora, él no sabe describir sus lesiones, pero lo que nosotros revisamos no tenía bajo. Eso es lo que nosotros miramos, ya no tenía el vaso. Sí, llegó con una clínica clásica de obstrucción intestinal, náusea, vómito distendido, catarsis negativa, ausencia de platos, fluido hidroaéreo ausente. Entonces aquí y en este caso eran las vías de herencia de que le creaba la obstrucción mecánica. Pero lo que pasa es que las asas se van pegando y se doblan. En el caso del que estaba doblado así, un asa, otra asa, un asa, otra asa, y estaba así. Conducta para ese paciente y liberar las vías de herencia. Por eso le digo, la conducta quirúrgica depende de la causa. Si es un tumor, si es un vólvulo, el volvular, depende de la causa. No voy a ser muy exigente con esa parte, ¿verdad? Porque las causas de obstrucción intestinal son varias. Como les digo, la conducta quirúrgica depende de la causa. Sabe o que essa parte foi
A única vez que eu peguei uma obstrução foi no osso que o paciente ingeriu e parou e perfurou. Hace poco, no fue tanto hace poco. Um ano. Acá en el hospital hubo un paciente que hizo una obstrucción intestinal y hizo una perforación intestinal porque comía semillas. Não creio. Esse paciente, depois do voo, meu, depois da anestesia, foi sério. Não se recuperasse. Depois entrou. A grandes rasgos, la clínica, ya sabemos, lo que tenemos que encontrar. ¿Alguien me puede repetir la clínica de una obstrucción intestinal? Mas, no caso dessa liberação de dúvidas aí, depois ela não pode voltar com a maior? Sí, siempre queda con el factor de riesgo. Ahora, ¿por qué no se lo operó a esta doctora? Porque se desocluyó ella con la medida conservadora. Y vos tenés que pensar, no podemos entrar nosotros a liberar las probables vías de herencia que tienen, ¿verdad? Se puede, pero ¿qué va a pasar? Va a volver a hacer, porque nosotros le estamos haciendo otro acto quirúrgico. Entonces, si es una obstrucción total, sí se entra a liberar la vía aérea. Pero si se llega a desocluir, conservador. Pero siempre queda con el factor de riesgo de poder ocluir. Mas se esse paciente voltar por várias vezes por mesmo motivo, em vez de liberar, ela poderia estar cortando esse pedaço? Já que o intestino é diferente. Olha, já Te voy a hacer una pregunta. porque daí não vai ter mais um problema de colar. ¿Vos sugerís si se le puede hacer una resección anastomosis de la sección intestinal donde hay obstrucción por vía de herencia? Imagínate toda la morbimortalidad que le agregas a la paciente y el riesgo quirúrgico que le agregas a la paciente haciendo una resección de un asa y anatomizando. ¿Qué pasa si ella tenía ciertos síntomas, cierta molestia, a veces se entendía y dice que no quiero operar? Ah, pero te vamos a tener que cortar un pedazo del intestino. Sí. Y ella estaba. No era una urgencia ni una emergencia, lo que tenía. Y usted fuiste, resecaste la sección del intestino, anatomizaste, y de repente, por cosas de la vida, la paciente estaba desnutrida, tenía bajo perfil proteico, o una falla de la técnica quirúrgica y fuga tu sutura. Mas, no caso de não possuídas, por exemplo, quando é um tumor, câncer intestinal, Ahí cambia la cosa. retiram. Por eso te digo, la conducta quirúrgica varía dependiendo de la causa. Obviamente, si es una tumoración, una masa, resección. Y ahí depende de la conducta del cirujano, ¿verdad? Si quiere anatomizar, si quiere optimizar, depende de la técnica que se elige, ¿verdad? Pero la conducta depende siempre del cirujano, de cómo va si va a restituir el tránsito o va a hacer una ostomía, ¿verdad? Para modulación de la ostomía, para luego hacer una restitución. Ahora, al ostomizar una sección del intestino, lo que te ahorra mucho, especialmente en una urgencia, es el riesgo de fuga de tu sutura intestinal. Si ostomizas. Pero al ostomizar, tienes que pensar también que le estás disminuyendo la calidad de vida del paciente. Esas son decisiones que toma el cirujano, ¿verdad? Dependiendo de cómo encontró, ¿verdad?, la sección de intestino, cómo le ve a la paciente, si está eutrófica, si parece que está desnutrida o no, ¿verdad? Son varios factores que tienen en cuenta la base de una sutura intestinal. Pero la conducta quirúrgica varía dependiendo de la causa específica. Entonces,
para sumarte un punto de tus menos dos. Clínica de un paciente ocluido, ¿cuál es? Repaso. ¿Cómo se va a presentar un paciente ocluido? Fora do abdominal, extensão náusea, amor, irritação. Si podés envenenar. Bueno, eso es un caso especial, ¿verdad? Quería compartir, ¿verdad? Casos clásicos, por ejemplo, donde yo le suelo decir, ¿verdad?, que el paciente puede tener dos patologías al mismo tiempo. Un caso clásico, la obstrucción mecánica está asociada a una hernia complicada, por ejemplo. Não, mas assim, em todo paciente que tem uma série de cirurgias, não é a primeira coisa que eu tenho que pensar na minha aderência? Sí. Ahora, causas más frecuentes de obstrucción intestinal en la población adulta, ¿cuál es? Si tiene antecedente quirúrgico, prioridades. Estadísticamente es lo más común. Si tiene antecedente quirúrgico. Normalmente lo que da obstrucción, si el paciente no tiene antecedente quirúrgico, son las hernias complicadas. Hernias que adhieren con nervio también. ¿Cómo se puede complicar una hernia? ¿No? ¿No tiene hernia? Vamos a ver. ¿Cómo se puede complicar una hernia? Não. ¿Se puede? Pode estrangular e pode dar. Se puede estrangular o se puede atascar. Hay que hacer una diferencia. Si se atasca una hernia y el contenido es asa delgada o colon, lo que sea, va a dar una función intestinal. Bueno, pero vamos a hablar de hernia, realmente se llama muy específico de hernia. Otra cosa que tienen que tener cuidado, que es lo que mencioné en la clase de apendicitis, son los extremos de la edad, porque la causa de obstrucción varía según el rango etario. En el niño, están viendo otra cosa, les puse una lista. En el adulto, inclusive se tienen que manejar. Si tiene antecedente quirúrgico, vía herencia, si no, hay que investigar si tiene alguna hernia complicada. Y en el abuelo, obviamente está el riesgo de cáncer de colon, ¿verdad? Eso es una causa frecuente en el adulto mayor, pero no se olviden que el adulto mayor normalmente da subclínica. Y algo que le da, algo que se puede presentar como una obstrucción intestinal o un hilo intestinal en el adulto mayor son los procesos inflamatorios intraabdominales. Les voy a contar una anécdota. Paciente de 72 años, mujer, sin antecedente quirúrgico, que viene por dolor periumbilical, perdón, dolor en fosa ilíaca derecha. Tenía un dolor en fosa ilíaca derecha y estaba distendida
hizo fiebre. Por eso vino la paciente. La paciente era poco colaboradora al interrogatorio, no respondía muchas cosas. Y en el laboratorio vino una leucocitosis, neutrófilo aumentado, pura creatinina alterada, PCR teníamos positivísimo, orina simple normal. Y se hizo una ecografía. Y les voy a repetir una vez más lo que dice siempre el informe imaginológico, correlacionar con la clínica. Y más todavía en la ecografía, que es operador dependiente. La ecografía informaba un proceso inflamatorio en fosa ilíaca derecha. Y la paciente vino con síntomas de oclusión intestinal. Me olvidé de decir el examen físico, resumí mucho, perdón. Ella vino por distensión y molestia abdominal en bajo vientre. Nosotros al examinarla constatamos que estaba distendida, pero se hundía la mano, estaba depresible y tenía un dolor muy vago en mi abdomen inferior. No sentíamos defensa y no había dolor al rebote. Roxy negativo, soda negativo, obturador negativo, todos los signos de apendicitis negativos. Pero al final era una apendicitis que le hizo el niño para allá, por el proceso inflamatorio. Solamente quiero que empiecen eso en el adulto mayor. Puede ser proceso inflamatorio intraabdominal. Puede venir con síntomas de oclusión intestinal y en la clínica no parecer, en la clínica tener, perdón, me estoy enredado. Puede venir con clínica de obstrucción intestinal, ¿sí? Pero la causa puede ser un abdomen agudo inflamatorio. ¿Por qué? Porque no tiene muchos síntomas de dolor el paciente de tercera edad, más todavía si es diabético. Entonces descarten siempre el abdomen agudo inflamatorio si viene un paciente adulto mayor ocluido. Eu nunca vi um sintoma de um paciente, vi uma cirurgia, só ouvi um pouquinho de história. História clínica não. Eu acho que sim. O doutor Elvio deu de uma obstrução gástrica estomacal obstruído. Os sintomas básicos seriam quase todos iguais, só que creio que essa obstrução seria muito mais dolorosa. A ver, por eso después en la clase vamos a ver bien las características de la altura de la oclusión. Obviamente una oclusión alta, una oclusión gástrica a nivel del estómago, lo que más se suele ocluir es a nivel del píloro, o sea, da un síndrome pilórico. ¿Cómo ustedes creen que va a ser la clínica de este paciente si la obstrucción está ahí a nivel del píloro del estómago? Uma dor muito fraca de gástrica. ¿Cómo va a ser la clínica? Náuseas, Náusea, vómito, repetición. O sea, va a ser muy llamativa desde el inicio. vai Porque ter es color alta. esverdeada depois, se você for Y muito esa es la baixo, diferencia con las oclusiones bajas también. Que los síntomas son un poquitito más tardíos. ¿Sí? Pero vamos a diferenciar aquí ahora en la clase de eso. Pero sí, la oclusión estomacal es una oclusión alta y normalmente está asociado a mucho dolor, náuseas y vómitos tempranos. Y falta de tolerancia a la hierba. No puede tolerar nada. Toma agua o vomitar. O sea, la altura también te da, o sea, la clínica te da cierta idea de la altura de la oclusión. Por eso hay que clasificar si es alta o baja. ¿Qué quieres ver en la ecografía? ¿Qué te va a mostrar la ecografía? ¿Por qué pediría una ecografía? Si vos en el caso de una oclusión intestinal alta, ¿me dices? Sí, Sí. ¿Qué datos te va a dar la ecografía? un signo de inflamação.
querés buscar inflamación. Acordate que vos querés diagnosticar una presión intestinal. Ella quiere hacer una pregunta. Sí. Ah, perdón. No, sí, terminé de Ah, responder. Acordate, vos tenés que buscar en un estudio de imagen algo que apoye tu diagnóstico. Entonces vos tenés que tener en tu cabeza signos imagenológicos de obstrucción intestinal que vos puedas conseguir fácilmente y rápidamente. Por eso una radiografía es más útil para sospechar. La ecografía y te va a informar el estómago distendido, contenido allí, puede que esté o no engrosada la pared del estómago, pero no da muchos datos que te aseguren tu diagnóstico. Entonces, ecografía es muy útil, realmente. O sea, tiene una utilidad limitada la ecografía. Gracias. A minha pergunta era essa aí, tipo, por que eu vou pedir ecografia sendo a ecografia não dá pra ver bem, tipo, um gás, né? Era essa. Y acuérdense también que dentro del tracto gastrointestinal hay aire. ¿Y cuál es el enemigo de la ecografía?